Pedro Peña, en 2 minutos iniciamos, ¿está bien? Dayan, vamos a dar inicio en 2 minutos. Maestra Muy bien, Flor, profe. en 2 minutos iniciamos. Sí, está bien. Gracias. Bien, ¿podemos iniciar, Pedro? Ok, muy bien, profe. Comienzo con el conteo. 10, 9, 8, 7, 6. Muy buenos días a todos. Agradecemos su participación en esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMX, a través del programa de competencias complementarias que lleva a cabo el Departamento de Inducción al Mercado Laboral. En este departamento te ofrecemos registro de tu CV en las diferentes plataformas de empleabilidad a través del Servicio Universitario de Empleo, registro y seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales. Con estos programas brindamos herramientas a los universitarios en apoyo a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Mercado Laboral, donde encontrarás vacantes disponibles y puedes aplicar en alguna de ellas. Recuerda que las pláticas puedes consultarlas visitando nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo UAMX, así como en Facebook Mercado Laboral UAMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registro las encuentras en el chat. Los invitamos a participar activamente en esta plática haciendo alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren escribir en el chat, tanto en Facebook como en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra al maestro Moisés para que haga la presentación del ponente. Gracias, Dayan. Bueno, pues tengo el gran honor de presentar a nuestra joven y entusiasta ponente del día de hoy, Flor Velázquez, quien se define ella como feminista, politóloga, administradora pública, especialista y maestra en género, sociedad y políticas públicas. Orgullosamente egresada de nuestra universidad, con varias certificaciones en capacitaciones presenciales y en impartición de cursos de formación del capital humano. Tiene una amplia experiencia en el tema de capacitación, ya que 8 años avalan su actividad en capacitación y profesionalización a personal del servicio público y privado a través de más de 500 horas de conferencias, talleres, cursos y diplomados en temas relacionados a la perspectiva de género.
tiene varias líneas de especialización. Solamente quiero destacar que una de ellas es el presupuesto con perspectiva de género, políticas públicas con perspectiva de género, violencia institucional, que es muy importante este tema. Bien, pues sin otro comentario adicional, cedo el uso de la palabra a nuestra ponente Flor Velázquez. Adelante, maestra, si es tan amable. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias por la introducción, por la presentación. Muchas gracias a la Secretaría de Extensión y Vinculación por invitarme a platicar pues esta mañana con ustedes. Todavía creo que estamos muy a tiempo de enmarcarlo en lo que sucedió apenas la semana pasada, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el viernes pasado para ser exacta. Y bueno, definitivamente creo que todo este mes, todo el tiempo, todo el año, debemos estar haciendo estas reflexiones como las que vamos a estar haciendo hoy, pero creo que en este mes en especial se presta mucho todavía, ¿no? Para, insisto, enmarcarlo en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, el día de hoy me han invitado a platicar con ustedes. Siempre la verdad es que para mí es un gusto poder regresar, pues por supuesto, a mi universidad, poder pues regresar también un poquito de todo lo que la universidad me ha dado y todo lo que mi universidad ha hecho por mí. Y pues bueno, en ese sentido, hoy me han invitado a platicar con ustedes sobre un tema que pues me parece importante, muy importante, como muchos otros temas que ya también estaremos por ahí reflexionando a lo largo de esta pequeña charla, y que ojalá de aquí también puedan surgir, y hago el compromiso, puedan surgir también pues otros temas sobre los que podamos estar platicando a lo mejor a lo largo del año, ¿no? Hay algunos temas en particular que vamos a ir ahí trabajando que me gustaría que tal vez pudiéramos ampliar un poco más después, ¿no? En alguna otra sesión, bueno, obviamente por cuestiones de tiempo, pues a lo mejor el día de hoy vamos a quedar como que un poco superficial en algunas cosas, pero pues a mí me daría mucho gusto poder compartir algunas otras sesiones con ustedes. Entonces voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación y también decirles que en esta plataforma de Teams, en particular en mi computadora, como que si abro la presentación, de pronto ya no puedo como verles a ustedes. Tengo acá también de manera simultánea la sesión en mi teléfono. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, si quieren compartir algo, si quieren hacer algún comentario, ya sea a través del uso de la palabra, levantando su mano y abriendo sus micrófonos, o a través de las redes sociales, como ya lo comentaban, o también a través del chat, con todo gusto yo puedo ir aquí viendo en mi teléfono sus comentarios, sus observaciones y podemos irlo trabajando. Bueno, pues el día de hoy me han invitado a platicar con ustedes sobre este tema que es las mujeres en el ámbito laboral, que me parece que en particular es un tema importante de reflexionar por la siguiente cuestión. De pronto, ¿no? Pareciera ser, y sobre todo para quienes estamos inmersas e inmersos en las instituciones de educación superior, como es el caso de esta Universidad Autónoma del Estado de México, pareciera ser que desde la academia, desde las instituciones de educación superior, desde las universidades, este tema de la incorporación o cómo se ha ido dando la incorporación de las mujeres al mercado laboral, pues de pronto pareciera ser estar un tanto, ¿cómo decirlo?, rebasado. Porque yo revisaba, y les quiero mostrar ahorita algo de lo que encontré, ¿no? Revisaba en la semana la agenda universitaria, la agenda estadística universitaria, la última que salió 2023-2024, y revisaba, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver, como para brindarles ejemplos que estén mucho más aterrizados a lo que hacen ustedes acá en esta área y en toda la parte administrativa de la universidad. Revisaba, por ejemplo, en términos como absolutos de personal, ¿no? De cuántas mujeres y cuántos hombres trabajan, ya sea como personal docente o como personal administrativo en la universidad, en qué niveles están, por ejemplo, quiénes son profesoras y profesores de tiempo completo, ¿no? Cuántas mujeres, cuántos hombres. O sea, estuve ahí como que medio echándole una revisada a la agenda estadística universitaria y me topé con un fenómeno en particular que creo que está sucediendo, si no en todas, sí en muchas universidades, ¿no? No es, o sea, no solamente la UAM es el único caso, pero sí en muchas universidades, que tiene que ver con que prácticamente ya no hay un 50-50, prácticamente hablamos ya de una paridad en el acceso de las mujeres a los espacios de trabajo, a los espacios laborales en las universidades. Estoy hablando particularmente de las universidades, es decir, prácticamente ya hay el mismo número de colaboradoras que de colaboradores, ¿no? Incluso en algunos sectores que estuve ahí como revisando, hay mayor presencia de mujeres que de hombres, ¿no? O sea, las mujeres ya incluso son una mayoría en los espacios laborales en las universidades, insisto. Sin embargo, algo que también es importante recalcar, y que es lo que vamos a estar platicando a lo largo de este ratito, es que por supuesto que la UAMX, o las universidades, las instituciones de educación superior, pues por supuesto que son una muestra representativa, ¿no?,
de esto que vamos a platicar, de estos fenómenos que vamos a abordar, pero tampoco pues lo son todo. Es decir, algunos fenómenos que suceden, por ejemplo, en la UAM, ¿no? No necesariamente quiere decir que porque esté sucediendo aquí, está sucediendo en general en todas las instituciones, y eso es algo importante por lo cual me gustaría como ir empezando, ¿no? Es decir, si bien este fenómeno que se da en la universidad, en donde ya prácticamente hay mayor número de mujeres que de hombres en los espacios laborales, no es un fenómeno o no es una constante en otras instituciones, particularmente en las empresas, en el sector privado, ¿no? Que es sobre todo, por ejemplo, con quienes ustedes tienen mucho contacto a través de esta parte de el mercado laboral y la bolsa de trabajo, lo que platicaban de cómo publican las vacantes, los currículums y demás. En el sector privado en particular, y lo vamos a ver ahorita incluso en términos estadísticos, ¿no? El avance, la incorporación de las mujeres a los espacios se ha dado de manera mucho más lenta. Yo creo que definitivamente las empresas y el sector privado pues son justo ese sector o ese ámbito en donde todavía hay muchas resistencias en términos de incorporar a las mujeres, sobre todo a ciertos espacios de toma de decisión, a ciertos niveles directivos. Ahorita lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Y sí decirles también que ahorita vamos a ver algo que es otro fenómeno que a mí me llama mucho la atención, y bueno, no solamente a mí, a muchos otros colegas, ¿no? Y es cómo las mujeres están cada vez más preparadas, cómo las mujeres tienen cada vez mejores perfiles, cómo las mujeres tienen cada vez mejores currículums, ¿no? Cómo prácticamente ya las mujeres están o tienen presencia en todas las áreas del conocimiento, que también es algo que quiero ahorita mostrarles en una tabla que encontré de la agenda universitaria. Y cómo, sin embargo, ¿no? Aquí la reflexión sería, o la pregunta que yo me gustaría poner sobre la mesa como para ir empezando pues esta discusión, es por qué a pesar de que prácticamente hay más mujeres en las universidades, ¿no? Hay más mujeres formándose en las carreras profesionales, cada vez hay más mujeres con mayores grados de escolaridad, de estudio, de especialización, de posgrado, etcétera, porque aún así y a pesar de eso son menos las que logran insertarse en los espacios laborales. Y las que logran insertarse en los espacios laborales, ¿en qué condiciones lo están haciendo? Realmente lo están haciendo en condiciones de igualdad, ¿no? Con la otra parte que son los hombres. ¿Qué diferencias encontramos? ¿Qué desigualdades se siguen reproduciendo? Y bueno, todo esto es un poco lo que vamos a estar platicando, con el objetivo de pues, poder reconocer, ¿no? Que incorporar la perspectiva de género en los centros de trabajo no solamente es importante, sino es fundamental. Necesitamos incorporar la perspectiva de género, que ahorita vamos a platicar cómo se hace eso, ¿no? En realidad no es tan complejo como pareciera, pero sí necesitamos posicionarnos desde la perspectiva de género, desde el derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? A la igualdad laboral específicamente, desde los derechos humanos, sobre todo para ir promoviendo y para ir generando mecanismos, que la verdad es que en este sentido la universidad lo ha hecho muy bien en los últimos años, todos estos mecanismos que van fomentando pues este principio de la igualdad laboral y no discriminación para las mujeres en los espacios de trabajo. Ahora, insisto, no porque la universidad tenga más avance, ¿no? O no porque la universidad haya tenido como más éxito en la implementación, por ejemplo, de estos mecanismos, quiere decir que esta es la realidad para la mayoría de los espacios de trabajo. No lo es, no es así, ¿no? Y bueno, yo he dividido esta pequeña conferencia como en 4 grandes apartados, o sea, este es como el hilo que vamos a ir llevando. Primero, tendríamos que empezar por reconocer que sí existen desigualdades de género, ¿no? Y que las desigualdades de género pues están conformadas por elementos estructurales, es decir, cosas mucho más grandes, ¿no? Cosas macroestructuras que están incluso vinculadas e interseccionadas con otro tipo de fenómenos como la marginación, la pobreza, la violencia, incluso factores económicos, ¿no? Que por supuesto están ligados con esta parte pues del mercado laboral, de las oportunidades de trabajo. También reconocer que esto está también muy vinculado con pues esta parte de la precarización laboral en México y en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Sobre todo en esta región de América Latina y el Caribe, seguimos enfrentando esta precarización del trabajo y cómo, pues por supuesto, cada vez es más complicado, ¿no? Acceder al trabajo formal, con mejores prestaciones, etcétera. Esto cada vez se va volviendo más difícil porque también, pues hay que decirlo, en América Latina y el Caribe particularmente, pues somos muchas personas, ¿no? O sea, es decir, quienes estamos en edades pues de ser población económicamente activa, ¿no? Somos muchísimas personas y las oportunidades laborales pues en realidad van disminuyendo, se van reduciendo, van mermando. Y bueno, esto tiene que ver con
cómo se articula con otros elementos estructurales que ahorita vamos a platicar, que tienen o que dan origen o tienen como consecuencia que las desigualdades de género se sigan perpetuando, sí, también en los espacios de trabajo. En un segundo momento vamos a platicar sobre cuál es la situación actual de las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Cómo estamos en términos incluso de números, cómo podemos observar en los números estas brechas de género, de las que también vamos a estar platicando, para después pasar muy brevemente a esto que yo les decía del principio de la igualdad laboral y no discriminación, ¿no? Y por último, a lo mejor hablar de algunas recomendaciones, algunas buenas prácticas que en la universidad, perdón, me parece que ya muchas de ellas están muy institucionalizadas, pero estas buenas prácticas para pues fomentar la igualdad de género en los centros y espacios de trabajo. Entonces, bueno, tendríamos que iniciar entonces por reconocer que existe algo, un supersistema, ¿no? Que se llama el sistema de opresión sexista, o que ha sido denominado por los estudios de género como el sistema de opresión sexista, y que tiene tres componentes principales, que es el patriarcado, el machismo y el androcentrismo. Y que estos tres componentes van a dar origen, por decirlo de alguna manera, a que las desigualdades, los roles y los estereotipos de género se vayan perpetuando, pues prácticamente en todos los espacios, tanto de la vida pública como privada. Este sistema de opresión sexista, ¿no? Pues por supuesto que está presente en las instituciones, en la academia, en la educación, en los medios de comunicación, en las familias, por supuesto, como el núcleo básico de la sociedad, ¿no? En la familia, en la religión, en la ciencia, ¿no? O sea, es decir, es un sistema que atraviesa pues prácticamente todas las estructuras, incluido, por supuesto, pues el mercado laboral. El patriarcado tiene que ver, así en términos como muy, muy rápidos, el patriarcado tiene que ver con esta idea o con esta forma, más bien no es una idea, con esta forma de organización social, ¿no? En donde, pues de pronto en algunos espacios se siguen considerando como espacios de dominación masculina, es decir, en donde son los hombres, ¿no? Quienes siguen, pues por supuesto, pues de alguna manera rigiendo, ¿no? O dirigiendo las instituciones, ¿no? Y por supuesto, pues esto tiene que ver con cómo también se van al interior de las instituciones, cómo se va dando también este clima organizacional, cómo se va dando también, pues justo esta cultura institucional, ¿no? Y cómo muchas formas de discriminación y de violencia también están presentes en las instituciones y, por supuesto, en los espacios de trabajo. El machismo, que tiene que ver con esta forma cultural, ¿no? En la que hemos sido educadas hombres y mujeres, que tiene que ver con todas estas actitudes de discriminación y subordinación hacia lo que tiene que ver con las mujeres y lo femenino, y que desafortunadamente en el espacio de trabajo, pues esto sigue siendo una constante, ¿no? De pronto, todo esto que tiene que ver con asignar roles y tareas en los espacios de trabajo asociadas, ¿no? A estas creencias o estos estereotipos que tenemos de que de pronto las mujeres somos mejores para ciertas cosas y los hombres para otras, ¿no? Que las mujeres como por naturaleza, lo cual por supuesto no es natural, es una construcción y un aprendizaje, ¿no? Pero que tenemos esta idea de que por naturaleza desarrollamos más ciertas habilidades unas que otros, etcétera. Todo eso está muy presente incluso en la asignación de pues, actividades y tareas. Y el androcentrismo, que tiene que ver con cómo la concepción o toda la concepción de lo que tiene que ver con lo humano está pues referido o el referente son los hombres y lo masculino. Y esto, por ejemplo, está muy presente en la educación superior, en las carreras profesionales, en lo que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Ciencias sociales, ciencias exactas, o sea, todo lo que tiene que ver con la ciencia. Las ciencias son androcéntricas o siguen siendo androcéntricas, es decir, son creadas y son enseñadas y son aprendidas desde un punto de vista, pues, por supuesto, de los hombres y lo masculino. Y esto, pues, por supuesto, va a tener como consecuencia, pues, generar o ir generando o que se sigan perpetuando ciertas desigualdades entre las mujeres y los hombres, insisto, en todos los ámbitos, incluidos los espacios de trabajo. Otra cosa que también me parece muy importante, otro concepto que es muy importante, sobre todo para el tema que estamos platicando, es esto que se conoce como la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo, pues no es otra cosa, ¿no? Más que cómo nos hemos ido organizando como sociedad desde hace muchísimos años para determinar y asignar quién hace qué en este orden social de lo que conocemos como el trabajo. Es muy importante aquí reconocer que existen dos tipos de trabajo, ¿no? Existe el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado.
¿Y por qué digo que es muy importante reconocerlo? Porque de pronto, bajo esta lógica de los roles y los estereotipos de género, pues las mujeres sobre todo hemos aprendido a invisibilizar lo que sucede dentro de los espacios privados, dentro de los espacios de la casa. Y esto lo podemos constatar cuando, por ejemplo, le preguntamos afuera, ¿no? En la calle, a alguna mujer, oye, ¿tú en qué trabajas? Y muchas mujeres te dicen, no, yo no trabajo, yo soy ama de casa. Bajo este rol que ustedes ven ahí de lo reproductivo, bajo este rol de los servicios y el cuidado de personas, etcétera, etcétera, que se ha asignado tradicionalmente a las mujeres, las mismas mujeres hemos aprendido a invisibilizar esto. Y es muy importante pues empezar a reconocer que lo que sucede dentro del espacio doméstico, es decir, lo que sucede dentro de la casa, sí es un trabajo. Es un trabajo porque requiere tiempo, es un trabajo porque requiere energía, es un trabajo porque requiere que yo destine, ¿no? Incluso recursos económicos, si es que yo no lo puedo hacer, pues tengo que pagar porque alguien más lo haga, ¿no? Pero es un trabajo porque al final, pues implica un tiempo, implica una actividad, implica incluso en términos de esfuerzo físico, implica mucho, ¿no? Ustedes no me van a dejar mentir, compañeras y compañeros, mujeres y hombres, ¿no? De pronto es mucho más sencillo, por ejemplo, yo sentarme aquí y estarles platicando sobre un tema, dando una conferencia, una plática o lo que sea, a corre, lava, plancha, baja la ropa, esto, la escoba, el trapeador, todo el día estar parada en la estufa, la cocina, o sea, es decir, incluso en términos de desgaste físico, es mucho más desgastante, por supuesto, el trabajo doméstico, ¿no? El trabajo no remunerado, que de pronto lo que pudiéramos hacer en lo público, en el trabajo sí remunerado. Entonces, bueno, bajo esta división sexual del trabajo, ¿no? Que se divide en estas dos grandes esferas, de lo público y lo privado atribuido principalmente a las mujeres bajo este rol reproductivo, ¿no? Aquí está el espacio doméstico, el trabajo no remunerado, y fíjense, quiero que pongamos mucha atención en esto que dice aquello que se asocia al servicio y cuidado de personas. Ahorita les voy a explicar por qué. Y por el otro lado, ¿no? Lo contrario, la parte antagónica, los hombres y el rol productivo que tiene que ver, pues, por supuesto, con el dinero, con el espacio de trabajo, con el espacio público, ¿no? Por supuesto, con pues, la calle, o sea, es decir, todo lo que sucede fuera del hogar. El trabajo remunerado, por supuesto, es decir, aquel trabajo que sí se paga, que sí tiene un ingreso, y aquellas características, cualidades y actitudes que tienen que ver con el poder y la responsabilidad. ¿Por qué quiero mostrarles esto? Porque quiero ahora que veamos una tabla que tengo acá sobre las carreras profesionales. A ver si la alcanzan a ver. La voy a tratar de hacer lo más grande que se pueda para que puedan apreciarla bien. Lo vamos a hacer muy, muy rápido. O sea, no vamos a como clavarnos tanto en el tema, pero esto que ustedes ven ahora en su pantalla es la matrícula de estudios profesionales por espacio académico y programa educativo 2023-2024, que es justo como este ciclo escolar que están cursando, bueno, como este semestre que están cursando. Lo que está marcado en naranja son aquellas carreras en donde hay mayor presencia de mujeres y en donde la presencia es casi del doble. Es decir, yo ahí hice como que un filtrado así muy, muy rápido y lo que hice fue marcar en morado y en naranja las licenciaturas que yo detecté que son, en términos de números, son prácticamente el doble de mujeres o el doble de hombres, dependiendo de, pues, del programa educativo del que estemos hablando. Hay algunas, por ejemplo, aquí solamente son muy pocas las que yo marqué, porque en la mayoría de las carreras universitarias, en la mayoría de los programas educativos, prácticamente hay una paridad en la matrícula, que era lo que les decía en un inicio. En muchas, ¿no? Hay una paridad, casi hay 50-50, o a lo mejor hay, no sé, 40-60, 70-30, ¿no? Pero prácticamente la balanza está bastante equilibrada en términos de cuántas mujeres y cuántos hombres eligen determinada carrera. Las que están marcadas aquí fueron las que yo pude detectar así de manera muy superficial, sin meterme tanto, en donde les digo prácticamente hay el doble. Quiero que vean, por ejemplo, cómo se va dando como este fenómeno, por ejemplo, las que están en naranja son en donde hay mayor presencia de mujeres y tenemos licenciatura en biotecnología. Esta en particular les confieso que me llamó mucho la atención, ¿no? En esta carrera hay 161 mujeres contra 108 hombres. No es tan significativa la diferencia, pero lo que me llama la atención es la carrera en particular, que es biotecnología, que es una carrera que pues podríamos pensar que pues prácticamente muchas mujeres no eligen. Ahorita vamos a platicar por qué, porque obviamente todo esto tiene una razón de ser. Las que están marcadas en morado es donde hay mayor presencia de hombres. Y quiero que se fijen, por ejemplo, en esta, que dice licenciatura en física, hay 45 mujeres y 172 hombres. O sea, la proporción ahí es de más del 50%. Licenciatura en física, otra vez, modalidad mixta, 29 mujeres, 113 hombres. Vayamos viendo las proporciones.
Matemáticas, 28 mujeres, 40 hombres, ahí la proporción prácticamente es del doble. Ciencias agrícolas, ¿no? No todas, pero en particular esta, que además me llama la atención cómo está redactada, esta y la de abajo, licenciatura de ingeniero agrónomo fitotecnista. Me parece que esta y otra, que creo que viene más abajo, son las únicas que están redactadas en masculino. Ajá. Ahí pues habría que hacer esa modificación para pues que sea con lenguaje incluyente y no sexista. Pero bueno, el tema obviamente no es el lenguaje, sino la proporción. En esta, por ejemplo, de ingeniería agrónomo fitotecnista, perdón, hay 178 mujeres y 346 hombres, prácticamente también la proporción es del doble, al igual que en esta que es ingeniero agrónomo industrial, 165 mujeres y 262 hombres. Ahora, fíjense en estas como educación, psicología y trabajo social es el mismo fenómeno de la proporción, pero al revés, hay mayor número de mujeres que de hombres, y en particular esta de trabajo social, ¿no? Me llamó mucho la atención, y esta de psicología. En trabajo social, perdón, en psicología hay 1,282 mujeres que están estudiando psicología en modalidad mixta y solamente 365 hombres. Ahí la diferencia sí es enorme, ¿no? Al igual que en trabajo social, que son 367 mujeres y 31 hombres. Enfermería y obstetricia, ¿no? En particular la licenciatura en enfermería y gerontología, el fenómeno es el mismo, 1,400 mujeres contra 309 hombres, o sea, son casi 1,000 mujeres más las que están eligiendo esta carrera profesional. En humanidades, más o menos está, en términos absolutos, más o menos está la proporción, a excepción de la licenciatura en artes teatrales, que son 125 mujeres contra 52 hombres. Todo lo que tiene que ver con las ingenierías, o prácticamente todo lo que tiene que ver con las ingenierías, por supuesto, está mucho más sesgado hacia la parte de los hombres y lo masculino. Igual, prácticamente la proporción es del doble de hombres que eligen ingenierías comparado con las mujeres. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con medicina, ¿no? Esta también me llamó mucho la atención. En la licenciatura de médico cirujano, que esta es la otra que les decía que también está redactada en masculino, ¿no? En la licenciatura de médico cirujano hay 813 mujeres y 410 hombres. Es decir, hay el doble de mujeres que están estudiando medicina, ¿no? O médica cirujana, comparado con los hombres, que esto es un fenómeno que me llama mucho la atención. En términos absolutos, de todas las carreras que se ofertan en la Facultad de Medicina, estamos hablando de que hay 1,598 mujeres que están estudiando algo relacionado con lo que se oferta en la facultad, contra 799 hombres. Prácticamente es el doble, ¿no? Ahí la proporción es igual otra vez del 50%. Y bueno, algunas otras, como por ejemplo esta, que es medicina veterinaria y zootecnia, ¿no? Hay el doble de mujeres que de hombres. Cirujano dentista, también hay el doble o más del doble de mujeres que de hombres. Química en alimentos y química farmacéutica biológica. Ahora, en términos de alumnado total, ¿no? Estamos hablando de que la Universidad Autónoma del Estado de México en este semestre tiene 40,057 mujeres inscritas y 28,396 hombres, prácticamente el doble, que era lo que les decía, prácticamente hay el doble de mujeres estudiando en la universidad, ¿no? Pues bueno, esto que se ve acá en la elección de las carreras profesionales. ¿Por qué quería mostrarles esto? Así de manera muy, muy rápida. Porque esto está estrechamente vinculado con esto que platicábamos. Fíjense, esta parte del servicio y el cuidado de personas está muy relacionado con la elección de las carreras profesionales para las mujeres. Todo aquello que tiene que ver con educación, psicología, incluso medicina, que claro que tiene que ver con servicios de cuidado, ¿no? Incluso lo que tiene que ver con, pues, esta parte de veterinaria y zootecnia, que tiene que ver, pues, con el cuidado de los animales, esta parte de cirujano dentista, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con servicios de salud y cuidado a la salud está mucho más feminizado. A diferencia de lo que tiene que ver con las ciencias exactas como la química, la física, las matemáticas y algunas ingenierías, no todas, en donde pues son carreras que siguen estando masculinizadas. Y esto se traduce, por supuesto, en esta otra parte, ¿no? Esta estadística, esta gráfica que ustedes ven acá es de la Organización Internacional del Trabajo, que esta, fíjense, es de 2018, o sea, es antes de la pandemia, habría que revisar, desafortunadamente no puedo encontrar una como más actualizada, esta es la última que tienen en la página oficial de la OIT, pero quiero que vean esto que dice porcentaje de personas inactivas, es decir, que no están trabajando remuneradamente, o sea, ojo, remuneradamente, por sexo, hombres y mujeres, y el principal motivo por el cual están fuera de la fuerza laboral.
En el caso de las mujeres, el 46.7 no está trabajando de manera remunerada porque está realizando trabajo de cuidados. El trabajo de cuidados, que es uno de los temas que me gustaría que a lo mejor pudiéramos trabajar en otra sesión porque da para mucho, mucho análisis. El trabajo de cuidados no solamente es de hijas e hijos, ¿no? O sea, para quienes son mamás, por ejemplo, o papás, sino es de cuidados en general de personas enfermas, personas adultas mayores, alguna persona con algún tipo de discapacidad, incluso en algunos indicadores, en este no, pero en otros indicadores incluso se llega a medir el cuidado de animales, plantas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver, todo lo que implica el cuidado hacia otro ser vivo, cualquiera que sea. En esta únicamente se habla de personas dependientes, es decir, personas adultas mayores, personas enfermas, personas con discapacidad y niñas y niños, sobre todo menores de 6 años. Ajá, las niñas y los niños más chiquitos y chiquitas. El 46.7 de las mujeres no está trabajando porque está cuidando a alguien más, comparado con el 6.3% de los hombres. Fíjense la diferencia, la brecha de género que hay en este indicador en particular, de cómo de cada 100 mujeres prácticamente la mitad no están trabajando por estas razones y de cada 100 hombres solamente prácticamente 7 no están trabajando por estas razones. Motivos personales, que puede ser porque estén estudiando, porque tienen alguna enfermedad o porque tienen alguna discapacidad. Aquí es en donde hay mayor presencia de los hombres, el 46% contra el 20% de las mujeres, porque tienen otras fuentes de ingresos, ¿no? No lo sé, puede ser algún tipo de herencia, no lo sé, otra fuente de ingresos. Y motivos relacionados con el mercado de trabajo, es decir, que no encuentran trabajo, que no hay vacantes que se adapten a sus perfiles, etcétera. Pero aquí creo que la reflexión principal tiene que ver con el trabajo de cuidados no remunerado. En términos de números, en términos estadísticos, aquí la verdad es que tenemos muchos instrumentos muy valiosos en México a nivel nacional, como es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que levanta el INEGI, y que esta la verdad es que está muy buena porque se hace tanto de manera mensual como de manera trimestral en algunos indicadores. Y bueno, para el último trimestre, que pues justo es enero a marzo de 2024, que bueno, marzo todavía no termina, pero lo que va del año de 2024, la población económicamente activa en México es de 35.2 millones de hombres y 23.8 millones, perdón, de mujeres. Ahí, pues bueno, en términos absolutos, ¿no? De números absolutos, también hay una brecha importante entre quienes se consideran como población económicamente activa y quienes no. Y otro instrumento que también es muy valioso para medir esto que estamos platicando es la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que también levanta INEGI. La última es de 2021, aunque los resultados se publicaron hasta octubre de 2022, entonces prácticamente es bastante reciente. Y lo que arroja esta encuesta es que del 67% del tiempo total de trabajo que realizan las mujeres es un trabajo no remunerado, que obviamente pues está estrechamente vinculado con lo que acabamos de ver en la otra gráfica de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, la mayoría de las mujeres realiza trabajo no remunerado y esto por supuesto es en el espacio privado, en el espacio del hogar. A nivel nacional, el promedio de horas semanales de tiempo total de trabajo para las mujeres de 12 años y más es de 59.5 horas, es decir, las mujeres trabajan en promedio 60 horas a la semana, ¿no? Prácticamente casi 60 horas a la semana, y los hombres 53.3, casi 54. Es decir, ¿no? Esto se traduce en que las mujeres trabajamos 6.2 horas más a la semana que los hombres. 6.2 horas es prácticamente una jornada laboral, un poquito menos, ¿no? La jornada laboral que establece la Ley Federal del Trabajo son 8 horas, ¿no? Pero 6.2 se acerca mucho a una jornada laboral prácticamente completa, es decir, las mujeres a la semana, ¿no? Durante toda la semana, de lunes a domingo, trabajamos prácticamente, ¿no? Una jornada laboral más que los hombres, sobre todo en aquello que tiene que ver con el trabajo no remunerado. En México, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, solamente 13% de las empresas son dirigidas por mujeres. 13% es súper poquito. El 52% está dirigida por hombres y 35% tiene equipos directivos mixtos. Aquí está otra vez lo que yo les decía de el sector privado, ¿no? El sector privado es donde definitivamente nos ha faltado incidir mucho más. Es mucho más complicado incidir en el sector privado, en las empresas, ¿no? Porque, bueno, por supuesto, obedecen a, pues, también otro tipo de intereses y eso complica un poco el tema de cómo incidir en términos de igualdad laboral y no discriminación. ¿Por qué sucede esto? ¿O por qué está pasando esto? Hay muchísimas explicaciones, por supuesto, desde los estudios de género, desde el feminismo, ¿no? Que abordan las desigualdades en el mercado laboral para las mujeres.
Creo que principalmente hay dos, ¿no? Que podrían explicar como el porqué de este fenómeno, y esas son el suelo pegajoso y el techo de cristal, que estoy segura que ustedes ya han escuchado en otros espacios, ¿no? El suelo pegajoso, que tiene que ver justo como la imagen lo refiere, como a esta adherencia, como a estas responsabilidades de lo que tiene que ver con lo doméstico, lo familiar y los cuidados, insisto, no solamente de hijas y hijos, sino cuidados en general, que de pronto hacen que las mujeres no puedan despegarse por completo del espacio privado. Y además de que no puedan despegarse por completo del espacio privado, pues también hay que reconocer que existen muchos mecanismos de control. Creo que el más importante de ellos, pues, es este mecanismo de la culpa, ¿no? La culpa que se atribuye de pronto a las mujeres, pues, por dejar a sus hijas e hijos, por ejemplo, todo el día para ir a desempeñar un trabajo remunerado, o por a lo mejor dejar, ¿no? A alguna persona que requiere de cuidados, insisto, persona adulta mayor, enferma, con discapacidad, al cuidado de alguien más, ¿no? O sea, toda esta parte de cómo a través de estos roles y estereotipos de género, pues se nos ha introyectado a las mujeres la idea de que lo privado, pues es nuestra responsabilidad. Y entonces eso de pronto, pues no permite, ¿no? Justamente como despegarse por completo para acceder a mejores oportunidades de trabajo. En términos de concepto, ¿no? En términos conceptuales, esto empieza a surgir sobre todo en los años 80 en Estados Unidos, tanto esta metáfora del suelo pegajoso como el techo de cristal, cuando empiezan como a hacer este análisis de por qué las mujeres no logran acceder a los mayores niveles de toma de decisión, por qué las mujeres de pronto tienen condiciones más precarias de trabajo que los hombres, a pesar de que muchas de ellas están mucho más calificadas, y ya lo veíamos en la matrícula, ¿no? Hay muchas más mujeres universitarias que hombres, y cómo esto se traduce a la hora de que se insertan en el mercado laboral. Es decir, a simple vista, ¿no? Pareciera ser que hay un avance enorme en términos de igualdad, en términos de paridad, en términos de equidad, porque ya hay más mujeres en las universidades, un derecho que además es relativamente reciente. De pronto también se nos olvida que pues antes las mujeres ni siquiera podían acceder a la educación superior, ¿no? Y cómo en los últimos años esto ha cambiado radicalmente, y cómo cada vez las universidades tienen mayor presencia de mujeres, lo cual por supuesto es muy bueno, es un avance enorme. Pero creo que el análisis está, y sobre todo tiene que ver con lo que hacen ustedes en particular en su área, el análisis está en qué sucede, o sea, qué es lo que pasa en el inter entre que las mujeres egresan de las facultades, ¿no? De licenciatura, y se insertan al mercado laboral. O sea, ¿qué pasa en ese inter entre que terminan la carrera y salen de la carrera y se insertan ya a los espacios de trabajo? Algo sucede. Algo sucede que pues ya a la hora de incorporarse al mercado laboral son menos mujeres que hombres las que están en estos espacios, ¿no? A pesar de que hay más mujeres egresando de las universidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto puede obedecer o se puede explicar en estos dos fenómenos: el suelo pegajoso, ¿no? Que aquí tal cual lo voy a leer, dice: dilemas que viven algunas mujeres, quienes se desarrollan en espacios profesionales, y la presión familiar, social y de pareja les hacen creer que su lugar natural es el espacio privado de cuidado y crianza, por lo cual llegan a sentirse inseguras sobre el despliegue de sus capacidades, y ante las dificultades para conciliar la vida laboral, profesional y familiar, que esto es muy importante y ahorita lo vamos a ver, optan por dejar su crecimiento laboral y profesional. Esto no necesariamente quiere decir que van a renunciar a los trabajos, ¿no? Que van a dejar los centros de trabajo, pero sí que de pronto prefieren mantenerse en pues puestos de menor responsabilidad, porque eso les permite tener una mayor flexibilidad en términos de horarios, permisos, etcétera, y eso les permite conciliar, entre comillas, ¿no? De mejor manera la vida familiar y laboral. Esto es como una de las múltiples explicaciones que puede haber a esta problemática. La otra es el techo de cristal, que esto es para aquellas mujeres que, ok, logran, ¿no? Como despegarse del suelo pegajoso, logran despegarse de lo privado, de lo doméstico, y a la hora que empiezan, ¿no? Como a subir, a la hora que empiezan a escalar en términos de nivel jerárquico, nivel de responsabilidad y nivel de toma de decisión, va a llegar un punto, casi siempre va a llegar un punto en donde hay un tope, ¿no? Por eso se llama techo de cristal. Ambos obviamente son metáforas. Y el techo de cristal tiene que ver justo con eso. O sea, si tú volteas, ¿no? Hacia arriba y ves este techo, esta ventana de cristal, aparentemente no hay nada que te impida, pues, llegar hasta donde tú quieres llegar, ¿no? O sea, no hay nada que te impida llegar a ser rectora, no hay nada que te impida llegar a ser directora general, no hay nada que te impida llegar a ser, no sé,
CEO de una empresa transnacional, ¿no? O sea, no hay nada escrito, no es una regla escrita. Sin embargo, conforme vamos avanzando en las carreras profesionales, nos vamos encontrando con varios obstáculos invisibles, porque, insisto, no están escritos, o sea, en ningún lado dice que una mujer no puede acceder a estos espacios, sino que son cosas que están más inmersas como en la cultura institucional. Una de ellas, de las más importantes, son los horarios. México, ¿no? Es uno de los países en América Latina que trabaja y en el mundo que trabaja mayor número de horas. En este país trabajamos muchísimas horas, las jornadas laborales son sumamente extensas, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo dice que son 8 horas o 9 con una hora de descanso, ¿no? La realidad es que, bueno, esos son términos de la ley, o sea, ya a la hora de las jornadas, ya en lo cotidiano, hay jornadas de 10, 11 o hasta 12 horas, hay gente que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Y sobre todo el tema de los horarios es un obstáculo importante para las mujeres por todo lo que ya estuvimos platicando. La mayoría de las mujeres en este país, y lo dice la encuesta nacional de uso del tiempo, cuidamos de otras personas, no solamente quienes somos mamás, en general el trabajo de cuidados es un trabajo feminizado. Y entonces imagínense ustedes, ¿no? Que por ejemplo se abre una vacante en una empresa transnacional importantísima, ¿no? Y me dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues ok, sí, estás súper calificada, tienes mucha experiencia, ya vimos tu perfil, tu currículum y demás, y sí, o sea, tú eres como la candidata ideal para ocupar ese espacio, pero resulta que ese espacio implica que evidentemente, pues a mayor nivel de responsabilidad, pues claro que hay menor flexibilidad de los esquemas de trabajo, por decirlo de alguna manera. Es decir, tienes que estar disponible prácticamente las 24 horas, ¿no? En el sector privado se da mucho esto, sobre todo de el traslado hacia otros lugares. Tienes que viajar, por ejemplo, ¿no? O algunas otras cosas que tienen que ver con que, pues de pronto, sobre todo las mujeres que cuidan, ¿no? Pues no puedan o no estén en condiciones o en posibilidades de aceptar esos espacios de trabajo en ese momento, sobre todo en ciertas etapas de la vida reproductiva de las mujeres, ¿no? Pues por supuesto, porque eso no les va a permitir conciliar la vida familiar y laboral, aunado a que tampoco hay una corresponsabilidad por parte del propio Estado y de las propias instituciones. ¿A qué me refiero con esto de la corresponsabilidad? La corresponsabilidad es de las familias, ¿no? De cómo se organiza la dinámica familiar para que todos los miembros de las familias pues interactúen en esta distribución de actividades, ¿no? Es decir, que no todo se cargue únicamente a las mujeres, ¿no? Sino que todas las personas que viven en una casa, independientemente del modelo de familia, pues participen en las actividades de limpieza, en las actividades de alimentación, en las actividades de, o sea, que la dinámica familiar cambie de tal manera que no todo recaiga sobre las mujeres. Eso es por parte de las familias, ¿no? Del Estado y las instituciones, pues es también esta parte de flexibilizar de pronto los esquemas de trabajo que en este país son sumamente rígidos. El tema, por ejemplo, de las licencias, de los permisos, de los días, por ejemplo, a cuenta de vacaciones, días económicos, o sea, son esquemas súper rígidos que de pronto pues no permiten esta flexibilización y esta corresponsabilidad y sobre todo esta parte de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar un sistema de cuidados, que eso es algo que en este país pues todavía está muy lejano, ¿no? A diferencia de otros países de la región como por ejemplo Uruguay, que Uruguay es el único o de los únicos países de América Latina que tiene un sistema nacional de cuidados, es decir, el Estado, ¿no? O sea, el gobierno destina recursos no solamente para estancias infantiles, guarderías, que por supuesto son muy necesarias, sino también para otro tipo de servicios de cuidados a domicilio, por ejemplo, de personas enfermas, de personas adultas mayores, muchos servicios y muchos programas de asistencia social para personas con discapacidad, ¿no? De tal manera que esto vaya como aligerando la carga, por decirlo de alguna manera, de las mujeres en los trabajos de cuidado y que entonces eso les permita pues tener mejores oportunidades de trabajo. Entonces, bueno, los horarios son uno de los techos de cristal. Otra cosa que también conforma los techos de cristal, por supuesto, es el acoso y el hostigamiento sexual en los espacios laborales, ¿no? Por supuesto que la violencia en los espacios de trabajo está mucho más cargada, por decirlo de alguna forma, hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres viven o vivimos un montón de violencias en los espacios de trabajo, no solamente en lo que tiene que ver con la violencia sexual, sino todo aquello que tiene que ver con minimizar, invisibilizar, ¿no? Todo esto del mansplaining, o sea, cómo también se van robando, ¿no? De pronto también las ideas de las mujeres, cómo las mujeres no logran acceder, pues, por ejemplo, a estos espacios en donde pueden compartir, pues, sus ideas, sus proyectos, etcétera, y muchas veces, pues, lo tienen que hacer, por supuesto, a través de los hombres, o sea,
es como toda una estructura que está configurada y que está conformada y que está creada a partir de un referente masculino, por eso hablábamos de androcentrismo, perdón, en un inicio, y cómo hagan de cuenta que el modelo de trabajador o trabajadora ideal, ¿no? Está configurado a partir de un referente masculino que en muchas ocasiones no tiene responsabilidades de cuidado, que en muchas ocasiones puede destinar, ¿no? Todo su día, toda su energía y todos sus recursos a una sola actividad que es el trabajo remunerado, a diferencia o a comparación de muchas mujeres. Ahora, ojo, con esto no quiero decir, por supuesto, no quiero omitir, ¿no? El hecho de que cada vez son más los hombres que participan de manera responsable y activa en las actividades privadas. Por supuesto que sí, cada vez es más común ver como esta división más equilibrada del trabajo no remunerado, ¿no? Pero la realidad es que sigue siendo una responsabilidad principalmente para las mujeres y eso les digo, está en los números, lo veíamos en las estadísticas. Esto se traduce, tanto el techo de cristal como el celo pegajoso, se traduce en algo que se denomina como el efecto de la pirámide. El efecto de la pirámide es esto de que las mujeres están en la base de las organizaciones, ¿no? O sea, es decir, las mujeres sostienen las organizaciones públicas, privadas, empresas, universidades, etcétera, sostienen la estructura organizacional, pero a medida que vamos subiendo, por eso es una pirámide, a medida que vamos subiendo, en nivel de responsabilidad y en nivel de toma de decisión hay menor número de mujeres. Cada vez se va reduciendo, 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 y las que logran acceder a los máximos niveles de toma de decisión, a los máximos niveles de responsabilidad, etcétera, son muy, 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 muy pocas. Otra vez, de acuerdo con el INCO, en 2021, un tercio de las 157 empresas mexicanas que cotizan en la bolsa no cuenta con presencia de mujeres en sus consejos de administración. O sea, no solamente es el porcentaje, simplemente no hay. En un tercio de las empresas las mujeres ni siquiera están presentes en los consejos administrativos, es decir, en quienes toman las decisiones, en los niveles directivos, no están las mujeres, no existen, ¿no? Y apenas 4 de estas 157 empresas están dirigidas por mujeres. 4 de 157, es nada. Solamente 39% de las mujeres, ¿no? Desempeñan puestos directivos, tanto en el sector público como en el sector privado. 39%. Pareciera ser, ¿no? Claro que el avance está ahí, pareciera ser que, bueno, 39% es bastante, es un número significativo, claro que lo es, pero seguimos o siguen siendo una minoría. Siguen siendo menos y esto sigue comprobando esto del efecto de la pirámide, que cada vez se van haciendo menos, 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 y en los máximos niveles realmente son muy pocas. Acá habla del 39%, tanto en el sector público, es decir, en el gobierno, como en las empresas privadas. Y bueno, ya para ir como cerrando un poco, no sé por qué se ve aquí como el icono del Teams en la pantalla, no sé qué pasó con mi computadora, pero bueno, existen diversos mecanismos, ¿no? En México, uno de ellos es la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que ahí la verdad no estoy segura o no conozco si la universidad está certificada en esta norma mexicana para la igualdad laboral o no discriminación, perdón, muchas instituciones lo están, ¿no? Sí están certificadas en esta norma, muchas otras no, porque además es una norma de carácter voluntario, o sea, esto también es otro tema, ¿no? No hay nada, sobre todo, insisto, en el sector privado, que obligue a las empresas a incorporar estas buenas prácticas, a incorporar estos principios de igualdad laboral, no hay nada que pueda pues sí, de manera coercitiva, por decirlo de alguna manera, obligarles a adoptar esto es un tema de adopción voluntaria y pues el hecho de que sea voluntario, ustedes saben que se presta pues para muchas cosas, ¿no? Entonces, el principio de igualdad laboral, de acuerdo con la norma mexicana, tal cual lo que establece es que hay un reconocimiento de que debe haber mismas oportunidades y mismos derechos para las mujeres y los hombres, pero también un mismo trato en el ámbito laboral, y aquí, bueno, menciona esta parte de la discriminación, que debe ser independiente al origen étnico o nacional, color de piel, cultura, sexo, género, edad, discapacidades, condición social, económica, de salud, jurídica, religión, apariencia física, que me parece algo importante, características genéticas, situación migratoria, embarazo, que es algo súper importante en particular para las mujeres, la lengua, opiniones, preferencias, orientaciones sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, antecedentes penales, entre otros motivos. Fíjense todo lo que abarca el principio de igualdad laboral, ¿no? O sea, cómo en teoría
no se debería como basar, ¿no?, la decisión de reclutar o seleccionar o contratar a alguien o no, de acuerdo a todo esto que ustedes ven ahí, a todas estas características que ustedes ven ahí, y que por supuesto esto está sumamente lejano de la realidad, específicamente para las mujeres, ¿no? Especialmente para las mujeres. Seguramente ustedes han visto todavía, sobre todo, pues en estas plataformas justo de mercado laboral, incluso, bueno, esto ya no se usa tanto, pero en el periódico, ¿no?, en donde todavía se siguen publicando de pronto ciertas vacantes. Seguramente ustedes han llegado a ver estas vacantes que dicen, se solicita recepcionista, por ejemplo, ¿no?, que es algo muy común, y uno de los requisitos dice buena presentación. O sea, buena presentación es algo muy subjetivo, ¿no? ¿A qué se refiere? Buena presentación. Incluso, digo, por ejemplo, esto ya se supone que por ley está prohibido el tema de solicitar certificados de no gravidez, es decir, de no embarazo a las mujeres para condicionar la contratación a una vacante, ¿no? O sea, que como parte de los requisitos te pidan, por ejemplo, pues bueno, estamos tu certificado de secundaria, solicitud de empleo debidamente llenada, lo que sea, y certificado de no gravidez. Eso por ley está prohibido, se supone que está prohibido, y la verdad es que en la mayoría de los espacios ya no sucede, pero no es necesario que te pidan un certificado de no gravidez, o sea, que tú llegues con tu prueba de no estoy embarazada y aquí está la prueba. Simplemente en los procesos de selección y reclutamiento, ¿no?, a través de las propias entrevistas de cómo se van dando estos procesos, pues de pronto a mí sí me ha tocado conocer varios casos que a la hora de las entrevistas empiezan como a indagar específicamente en el caso de las mujeres en ciertas edades, ¿no? Empiezan a indagar como un poco más, por ejemplo, sobre pues tu situación personal o sobre pues este tema como de tu dinámica familiar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en las entrevistas de pronto te preguntan, oye, ¿y estás casada? ¿No? En algunas te piden el estado civil, bueno, tú le dices, no, pues sí, sí estoy casada o vivo en unión libre o lo que sea. Ah, ok. ¿Y tienes hijos e hijas? No, no, pues no tengo. Ah, bueno, ¿y piensas tenerlos pronto? ¿En tus planes está como, pues, formar una familia, etcétera? O sea, no necesariamente te tienen que decir, a ver, muéstrame tu certificado de no gravidez, ¿no? A través de la propia entrevista pueden ir como indagando acerca de esto que no tiene absolutamente nada que ver pues con la contratación, ¿no?, para un espacio de trabajo. Y sí es real, o sea, eso es un hecho que, sobre todo en el sector privado, en las empresas, en muchas ocasiones, o sea, imagínense que yo en la entrevista les diga, sí, la verdad es que sí, nada más estoy esperando entrar a trabajar aquí para embarazarme y pedir mi licencia. ¿Ustedes creen que van a decir, ay, claro que sí, bienvenida, adelante? Por supuesto que no. O sea, es decir, en las empresas en particular, ¿no? Por supuesto que siguen todavía con esta tendencia o con esta preferencia de querer contratar mejor hombres, porque los hombres no van a pedir permisos para ir a la escuela, porque los hombres no van a pedir permiso si es que se enferman, por ejemplo, los hijos y las hijas, o no van a pedir permiso si es que la mamá o el papá tienen alguna situación de salud, una cirugía, hay que acompañarles al médico, no lo sé. O sea, se sigue asumiendo que pues los hombres no van a participar en este trabajo de cuidados y entonces, y yo lo he escuchado abiertamente, en muchas empresas prefieren decir, yo prefiero contratar hombres porque, por ejemplo, piden menos trabajos, perdón, piden menos permisos en el trabajo, faltan menos, ¿no? Tenemos como pues mayor productividad, entre comillas, de los hombres que de las mujeres por todo esto que estamos platicando. Entonces, pues eso sigue siendo en pleno siglo XXI una de las principales desigualdades en el acceso al mercado de trabajo, ¿no? Insisto, a pesar de que muchas veces las mujeres tienen mejores perfiles, están mejor preparadas, mucho más calificadas, ¿no? Incluso sobrecalificadas, y en muchas ocasiones, sobre todo en el sector privado, no logran acceder a ciertos espacios en particular. Y bueno, quiero mostrarles ahora este video en estos últimos minutos que nos quedan, que justo creo que resume, pues como muy bien todo esto que hemos abordado en estos minutos. Es como un resumen, un pequeño resumen de esto que hemos platicado, para ya por último, pues platicar acerca de, pues algunos ejemplos de buenas prácticas que en la universidad, muchos de estos estoy segura que ya se hacen, a lo mejor algunos otros no, y sería bueno que los pudieran ir implementando, ¿no? Pero bueno, creo que esto viene a resumir muy bien lo que hemos platicado hace unos minutos. Espero que se escuche y que se vea bien. Y insisto, no sé por qué se ve ese icono de Teams en mi computadora. Pensé que solo lo veía yo, pero ya vi que ustedes también lo ven. Entonces espero que no les estorbe mucho. Vamos a escuchar. ¿Sabías que en los años 60 solo un 20% de las mujeres adultas en América Latina y el Caribe trabajaban o buscaban trabajo activamente? La buena noticia es que esto ha cambiado. Hoy en día, la cifra alcanza un 58%. Este avance ha sido enorme y debemos celebrarlo. Pero los retos persisten. La región sigue teniendo uno de los contrastes más grandes del mundo entre el número de hombres y mujeres que trabajan y que buscan trabajo activamente. Y sí,
Cuando se trata de hombres y mujeres con hijos menores de 5 años, esta brecha se dispara. Esto ocurre porque las mujeres dedican más del doble de horas no remuneradas a responsabilidades domésticas y de cuidado que sus pares masculinos. Además, esta diferencia varía de un país a otro. Por ejemplo, mientras que en Guatemala trabajan y buscan trabajo activamente el 39% de las mujeres y en El Salvador el 48%, en Perú y Uruguay las cifras alcanzan casi el 70%. ¿Y qué ocurre con aquellas mujeres que sí logran un espacio en el mercado de trabajo? ¿En qué trabajan? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? La respuesta más probable es que están concentradas en trabajos de peor calidad, de baja remuneración y posiblemente informales. Las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral van más allá de la participación. ¿Sabías que incluso cuando tienen el mismo nivel educativo, las mujeres en la región ganan entre un 5% y un 30% menos que los hombres? Y aunque hoy en día más mujeres que hombres se gradúan de carreras terciarias y universitarias, los hombres siguen dominando las áreas de trabajo en las que normalmente se encuentran los salarios más altos. ¿Dónde se encuentran esos trabajos? Hablamos de las carreras CETIM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, donde las mujeres representan menos de un tercio de los graduados en la región. Otro reto que enfrentan las mujeres de la región es el llamado techo de cristal, un término que describe las barreras formales e informales que limitan el avance de las mujeres a posiciones de poder en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Sabías que en América Latina apenas el 20% de los cargos de alta gerencia en administración pública son ocupados por mujeres? Y en la empresa privada, las mujeres representan menos del 10% de las juntas directivas. Ahora bien, el futuro puede transformar este panorama. Muchos se preguntan qué pasará con los humanos ante la amenaza de que el uso de robots e inteligencia artificial permeará en todos los sectores y ocupaciones. Desafortunadamente, la baja participación de mujeres en campos de estudio y trabajos relacionados a las carreras CETIM añade más incertidumbre a esta amenaza. Al no tener una presencia prominente en estos campos, las mujeres no están desarrollando habilidades requeridas para implementar y usar tecnología, precisamente las habilidades más relacionadas con los trabajos del futuro. Pero, ¿por qué no verlo de manera positiva? La transformación digital no tiene que ser una amenaza. El futuro también puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres que requerirán capacidades que las máquinas aún no pueden igualar. ¿Cómo podemos impulsar el cambio? Descúbrelo en nuestra serie sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe. Bueno, este video es del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Y creo que justo, pues, resume y explica muy bien todo lo que hemos estado platicando y también decirles que todo esto que estamos o que hemos estado abordando a lo largo de este ratito tiene que ver con las mujeres que están inmersas en el espacio de trabajo en el sector de lo formal, que justamente pues es lo que hacen ustedes, ¿no? Toda esta vinculación con las organizaciones, las empresas, etcétera, cómo de pronto lograr insertar a las y los egresados de la universidad al mercado laboral, etcétera, que es justo lo que hacen en esta área, ¿no? Pero también reconocer que la mayoría de las mujeres en este país trabaja en el sector de lo informal. Es decir, trabajan, pues puede ser en esta parte del trabajo doméstico, ¿no? O del trabajo del hogar, trabajan como emprendedoras, ¿no? De algunas cosas, no sé, venden comida, venden cosas por catálogo, venden cosas, por ejemplo, a través de las redes sociales. ¿Se acuerdan mucho de este fenómeno que se dio de las nenis, ¿no? De todo esto que cómo las mujeres empiezan a emprender sus propios negocios ahora a través de la tecnología con el uso de las redes sociales. O sea, evidentemente una mujer que se dedica, por ejemplo, a vender un producto X. No sé, esto que ahora es tan controversial que a lo mejor pues no viene al caso como con la realidad de lo que implica el trabajo formal, pero que es una realidad en este país. Seguramente ustedes han visto toda esta controversia que se ha dado sobre las personas que revenden productos, ¿no? Particularmente que estos, los pasteles del Costco y bueno, todo eso, que revenden cualquier tipo de producto. Las mujeres que venden, por ejemplo, o que revenden cosas a través de redes sociales, etcétera, por supuesto que tienen un trabajo informal.
no hay un contrato, no hay prestaciones, no tienen seguridad social, o sea, evidentemente generan un ingreso, forman parte de la población económicamente activa, ¿no? Porque por supuesto que ahí pues están generando, están produciendo dinero, por decirlo de alguna manera, pero por supuesto que nada tiene que ver con, pues, con la formalidad de lo que implica un trabajo y sobre todo lo que se define como el trabajo digno, que ahí también hay toda una subjetividad de qué es trabajo digno, qué sí es, qué no es, ¿no? Toda esta parte que platicábamos de la precarización laboral, de las pocas oportunidades y el poco acceso que tienen, sobre todo las mujeres que no tienen a lo mejor, pues estudios profesionales, estudios universitarios, o sea, es decir, ahorita estamos hablando de las universitarias, de las mujeres con carreras profesionales, del mercado laboral formal. Y imagínense ustedes, si en este contexto y si bajo este panorama hay un montón de desigualdades para las mujeres, pues ¿qué podríamos pensar de las mujeres que están en otro contexto completamente diferente, como es la parte de la informalidad, que además es en donde están la mayoría de las mujeres? Y bueno, ya para cerrar, ¿no? Algunas buenas prácticas o pues hay algunas recomendaciones que se hacen también desde los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, ONU Mujeres, la propia norma mexicana para la igualdad laboral y no discriminación, que nos dan por ahí pues como alguna ruta, ¿no? Algunos puntos de esta ruta crítica que podemos seguir. Lo primero tiene que ver con necesitamos diagnósticos, que en este sentido creo que la universidad, insisto, está bastante avanzada, ¿no? Tienen información desagregada por sexo prácticamente de todo. Esto yo lo veía incluso en esto que les decía de la agenda universitaria. Sí tienen en términos estadísticos muchísima información, pero creo que a partir de esa información que ustedes ya tienen generada, habría que hacer un diagnóstico un poco más profundo. Es decir, realmente identificar las necesidades reales, ¿no? De las y los trabajadores en los sectores, tanto pues en el sector docente como en el sector académico y administrativo, ¿no? Y realmente identificar estas necesidades para implementar pues estos mecanismos o estas políticas que logren atender a estas necesidades, obviamente siempre y cuando pues sean necesidades realmente que puedan ser solventadas por las propias instituciones, ¿no? La parte de la flexibilización de los horarios, que en otros países esto ha funcionado muy bien, ¿no? Incluso el tema de las licencias de maternidad y paternidad, como en otros países, por ejemplo, como Nueva Zelanda, que están mucho más avanzados en términos de igualdad de género. Finlandia, por ejemplo, no sé, son 9 meses, ¿no? Lo que les dan de licencia de maternidad y paternidad. Y en el caso en el que mamá y papá están presentes, ella y él pueden decidir cómo se van a dividir este tiempo, ¿no? A lo mejor ella toma, no sé, los 2 o 3 primeros meses por el tema también que implica la recuperación física. Ahí, por supuesto, que hay un componente biológico que no podemos omitir, ¿no? Lo que implica la recuperación física después de un parto, ¿no? Y a lo mejor el resto del tiempo es él quien se queda al cuidado de ese bebé o de esa bebé, ¿no? O sea, pero tienen la libertad y la flexibilidad de elegir cómo van a distribuir sus tiempos, de elegir, por ejemplo, esto que ya vimos que funcionó bastante bien en el empleo formal, insisto, esto que tiene que ver con el teletrabajo, ¿no? O el home office, de cómo permitirles también a las mujeres y a los hombres que presenten también esa necesidad, porque esto no es un tema exclusivo para las mujeres, aunque somos las más afectadas, por supuesto, pero que podamos a lo mejor algunos días de la semana, ¿no? Tener esta flexibilidad de trabajar desde casa, de hacer teletrabajo, o sea, esta flexibilización de los horarios de trabajo que, insisto, en México es todo un tema. Son esquemas muy rígidos, todo esto de el checador con biométricos, el control súper así estricto de las asistencias, de los permisos, etcétera, etcétera, que bueno, son cosas que en otros países están un tanto rebasadas. Cero tolerancia al acoso y al hostigamiento sexual y laboral, ¿no? Que esto también me parece muy importante y no solamente es decir, bueno, en esta institución tenemos cero tolerancia a estas violencias, sino además tener protocolos. La universidad tiene su protocolo de prevención y atención al acoso y al hostigamiento sexual, ¿no? Que ustedes sepan qué ruta hay que seguir, en dónde podemos denunciar, qué se puede hacer, ¿no? Ante estos casos. Insisto, la universidad tiene un protocolo muy bien diseñado para estos casos que también se lleva desde la Coordinación Institucional de Equidad de Género, en conjunto con la Defensoría Universitaria, etcétera. O sea, hay la oficina del abogado general, ¿no? O sea, hay como todo un mecanismo de una ruta de atención en materia de acoso y hostigamiento sexual.
Distintas políticas de inclusión, sobre todo esto es más como para las empresas en los procesos de reclutamiento y selección, ¿no? Esta parte que ya platicábamos de todo lo que no debería influir a la hora de contratar a alguien y de enfocarnos únicamente en las habilidades, el perfil y en el talento de la persona, sin importar todas las otras características o condiciones, que esto pues es un poco complicado, ¿no? Se escucha muy bonito, pues, pero en la realidad esto no sucede. Sensibilización y capacitación permanente, de manera permanente, en temas relacionados a la perspectiva de género y los derechos humanos, que es justo lo que estamos haciendo ahora. Difundir la información, tener foros, talleres, pláticas, conferencias a lo largo de todo el año, es decir, una estrategia permanente de capacitación para poder ir pues generando más conciencia y sobre todo siendo más sensibles ante estas problemáticas. Y no solamente ahí, sino que esto se pueda traducir, por supuesto, en acciones y mecanismos concretos. El uso del lenguaje incluyente y no sexista en las vacantes y en las descripciones de puestos, ¿no? Incluso en pues los programas educativos, que era lo que veíamos en la tabla. Yo sé que ahora todos los títulos, tanto de licenciatura, posgrados, etcétera, sí salen en femenino o masculino, dependiendo el caso, ¿no? O sea, si dice licenciada en, ingeniera en, etcétera. Pero, pues bueno, hay que revisar también el tema de las vacantes. Y eso es algo que pues de pronto les toca a ustedes, ¿no? En esta área de mercado laboral, revisar cómo están publicando las vacantes, revisar no solamente que tenga femenino y masculino, sino que no tengan, por ejemplo, requisitos que pudieran resultar sexistas, como esto que platicábamos de la buena presentación, etcétera, etcétera. Y bueno, me queda claro que eso se hace desde las empresas, pero a lo mejor si ustedes como área, ¿no? Como universidad, hacerles solo una recomendación de, oye, mira, te sugiero que detectamos esto en la publicación de tu vacante, te sugiero que esto lo puedes modificar así o lo puedes publicar de esta manera, ¿no? De tal manera que pues no resulte justo pues, sexista. Políticas de conciliación y corresponsabilidad, que bueno, esto es todo un tema que les decía, ojalá en otra ocasión podamos hablar sobre trabajo de cuidados. No es casualidad en el video que veíamos del Banco Interamericano de Desarrollo que Uruguay sea uno de los países de la región América Latina y el Caribe que tiene mayor presencia de mujeres en el mercado laboral formal. O sea, no es de, pues sí, es que Uruguay está muy avanzado. No, Uruguay, insisto, tiene un sistema nacional de cuidados y eso ha generado que las mujeres tengan mejores condiciones para incorporarse al mercado laboral. En México se hizo como un primer intento por ahí hace algunos años, ¿no? Sí, se propusieron algunas reformas incluso a la ley, etcétera, pero bueno, no se ha logrado concretar nada todavía. Sí ya está el tema sobre la mesa, incluso es uno de los temas que se traen desde la agenda feminista, el tema del Sistema Nacional de Cuidados, pero bueno, no ha logrado todavía pasar, ¿no? Y sobre todo no ha logrado todavía, pues, convertirse en una realidad, que eso ayudaría bastante, bastante, bastante. Y esta parte que decíamos de procesos mucho más incluyentes de reclutamiento y selección de personal, que bueno, esto sé que de pronto no les toca tanto a ustedes, ¿no? Ustedes más bien hacen justo este trabajo de vinculación con las instituciones, pero que sí, a lo mejor podríamos, insisto, generar algunas recomendaciones, algunas sugerencias, incluso alguna guía, no lo sé. O sea, eso se los dejo ahí solo como lluvia de ideas, ¿no? Son cosas que a lo mejor sí se pudieran estar generando desde esta área de mercado laboral y que de pronto les ayuden a las empresas y a las instituciones a tener como mayor claridad sobre cómo llevar a cabo esto. Y por supuesto, en las propias áreas de recursos humanos de la universidad, pues esto también tendría que estar presente. Y bueno, pues creo que por mi parte eso sería todo en cuanto a la exposición. Les voy a dejar acá esta lámina con mis datos de contacto, cualquier cosa que necesiten, si necesitan mayor información, documentos, hay muchísima información que está disponible de manera abierta en línea, diagnósticos, estadísticas, encuestas, hay mucha información sobre este tema de las mujeres y el mercado laboral. Y pues bueno, les dejo mi número de teléfono, es mi número personal, mis redes sociales, Facebook, Instagram, también estoy en X, antes Twitter, y mi correo electrónico, cualquier cosa pues estoy al pendiente y estoy a sus órdenes. No sé si tuvieran alguna duda, algún comentario, alguna participación que quisieran hacer sobre esto que estuvimos platicando. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poderles ver, porque si no, solo veo la presentación y no puedo verles a ustedes. Pero si tuvieran alguna duda, algún comentario, por ahí veo una manita levantada, con gusto les escucho. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, efectivamente. Adelante, adelante, compañera. Gracias, maestro. Bueno, yo, por ejemplo, comentar que yo egresé de la carrera hace ya más de 10 años y mi título sí dice cirujana dentista, aunque en la carrera pues todavía no lo
no lo han modificado, pero ya el título como tal, sí ya sale como cirujana dentista. Esto es todo. Sí, muchas gracias. Sí, justo yo también egresé hace como súper poquito, no, como, sí, yo creo que también 10, 11 años, y sí, mi título también está ya en femenino, ¿no? Femenino y masculino, dependiendo del caso. Ahora, no he visto, al menos no aquí en la universidad, si alguien sabe, por favor, díganme, pero yo no he visto, por ejemplo, que ese es otro tema también, a lo mejor algún título de alguna persona de género no binario, por ejemplo. O sea, según yo, todos los títulos se siguen emitiendo en femenino y masculino. No me ha tocado ver, a lo mejor sí hay, no me ha tocado ver títulos en género no binario, o tal vez no se ha dado como aún el caso, pero bueno, supongo que en algún momento se dará y habrá que ver cómo se van a emitir esos documentos, que además son documentos oficiales, ¿no? Cómo se van a emitir bajo este principio de la identidad de género no binario, ¿no? Que bueno, eso es otro tema completamente aparte, pero sí, tienes razón, sí, ya se emiten en femenino y masculino, que pues eso también está muy bien, es un avance importante. Muchas gracias. ¿Alguien más tuviera algún otro comentario, algo más que quisieran compartir? El micrófono y el chat está abierto para todos y todas. Quienes quieran participar, hacer algún comentario. Mientras tanto, durante toda la práctica estuve pensando en el nombre de la árbitra del domingo pasado, que arbitró un partido de fútbol en la primera división, egresada de ciencias, precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, lo cual significa que cada vez más la mujer participa, se decide sobre todo a participar en aspectos muy importantes, ¿no? De laborales, académicos, etcétera. Sí, es correcto, definitivamente, o sea, insisto, como lo platicamos a lo largo de la charla, ¿no? Claro que ha habido muchos avances, claro que cada vez son más las mujeres que logran insertarse prácticamente ya en todos los espacios, o sea, sería muy irresponsable de mi parte decirles, no, no hemos avanzado nada, y por supuesto que no, o sea, los avances están ahí, pero bueno, también siempre reconocer y no dejar de lado que sí los avances están ahí, pero todavía hay varias tareas pendientes, ¿no? Y sobre todo, pues que cada una y cada uno podamos hacer como esta reflexión desde lo que nos toca, no solamente en el ámbito laboral, sino también en los espacios sociales, familiares, etcétera, sobre esta parte de pues estar constantemente haciendo esta autorreflexión y esta autocrítica sobre la reproducción de todos estos roles, estos estereotipos, estas desigualdades, hacer este ejercicio constantemente, ¿no? No nada más, insisto, en el marco de estos días o de estos meses, sino constantemente estar haciendo este ejercicio de qué tanto, cómo yo me conduzco, cómo me comporto, mis actitudes, etcétera, etcétera, contribuyen hacia alcanzar este gran objetivo que es la igualdad de género, o qué tanto yo sigo reproduciendo, ¿no? Como todo esto de lo que estamos hablando. Por ahí hay otra persona que tiene la mano levantada. Sí, Sí, la hola, maestra. buenas tardes. Adelante, maestra. Pues mira, acabas de tocar un punto bien crítico, que creo que eso, no sé si en algún momento lo tocas en tus exposiciones, pero también es la violencia que generan o que imprimen las mismas mujeres sobre las mujeres. Entonces, no sé si haya una estadística, ¿no? De cuando llegan a los espacios de trabajo de poder, las mujeres igual imprimen, ¿no? Esta misma fuerza como lo hacen los hombres sobre el mismo género, ¿no? Creo que eso es un punto que casi que escucho en estas pláticas que casi no se toca, ¿no? Entonces también valdría la pena voltear hacia este aspecto en el que se deberían de tomar acciones, ¿no? No sé si debería ser una evaluación psicométrica, psicológica, ¿no? Para los puestos, tanto para hombres como para mujeres, porque esto debería de ser para ambos géneros. ¿Qué tanto estamos, no sé si hay una estadística, qué tanto estamos preparados en términos generales para ocupar puestos de poder, ¿no? O puestos que tengan alguna implicación de liderazgo, ¿no? Eso sería como mi comentario. Muchas gracias, María Milagros, muchas gracias por esta aportación tan importante que haces. Y sí, mira, definitivamente yo creo que algo que no podemos omitir o que no podemos obviar es esto también de que no por ser mujeres, ¿no? Vamos a ser más sensibles a las problemáticas de las mujeres, eso por un lado. O que no
o sea, ser mujer o tener un cuerpo de mujer, más bien, no garantiza tener una perspectiva de género, que esto me parece que de pronto es uno como de los grandes estereotipos que se reproducen y como estas expectativas sociales que hay sobre las mujeres, e incluso lo vemos en términos, por ejemplo, de la administración pública, ¿no? Que es el campo en donde yo me he formado, de cómo pareciera ser que, pues bueno, esperamos que ahora que las mujeres han llegado a los espacios de poder, que las mujeres han llegado a los espacios de toma de decisión, etcétera, me refiero específicamente a que va a ser la primera vez que vamos a tener una mujer presidenta de la República, así como es la primera vez que tenemos una mujer gobernadora en el Estado de México, ¿no? No necesariamente eso va a estar estrechamente vinculado a que haya mejores políticas, mejores prácticas y que, a que se modifiquen, ¿no? Como muchas situaciones que tienen que ver con las posiciones de desventaja para las mujeres. O sea, eso es como uno de los grandes mitos. Ojalá, ¿no? Ojalá que fuera así, ojalá que las mujeres fuéramos como mucho más sensibles a las problemáticas de otras mujeres, pero la realidad, y estoy segura que aquí muchas y muchos lo hemos vivido, ¿no? Es que no necesariamente eso va a ser así. Yo al menos te puedo hablar desde mi experiencia personal, ¿no? Yo no sé si exista una estadística sobre esto, no lo creo, o sea, yo creo que es algo que sí se ha estudiado, claro que se ha estudiado desde los estudios de género y demás, pero creo que no está tan avanzado como para generar ya incluso pues esta evidencia en términos estadísticos, pero lo que sí es real es que también es un mito, ¿no? O también de pronto es uno de los grandes estereotipos que reproducimos de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, ¿no? Aquí tendríamos que hablar o traer otros temas sobre la mesa, como el tema, por ejemplo, de la sororidad, ¿no? Como el tema de cómo las mujeres al final también hemos sido educadas en este mismo sistema y claro que también ya lo decía cuando hablábamos del sistema de opresión sexista, ¿no? Las mujeres también reproducimos o podemos reproducir o tendemos a reproducir un montón de actitudes que pueden ser pues misóginas, machistas, etcétera, hacia otras mujeres y entonces creo que ahí más bien la pregunta y la reflexión es hacia nosotras mismas y esto pues sí, lo menciono como bastante en otros espacios, ¿no? Hay que ser congruentes también nosotras mismas como mujeres, pues por un lado no podemos estar hablando de estos temas de igualdad, de trato, de oportunidades, etcétera, hacia la otra mitad de la humanidad que son nuestros compañeros los hombres, ¿no? Y por otro lado, bajo esta incongruencia, pues de pronto seguir reproduciendo como todas estas violencias hacia las otras mujeres, de nosotras mismas como mujeres, hacia otras mujeres. Entonces ahí hay que hacer un ejercicio también autocrítico, hay que deconstruir nuestras propias relaciones y sobre todo hay que volver a aprender o desaprender el cómo nos han enseñado a relacionarnos entre nosotras como mujeres, que ese es un tema que también da para mucho, mucho análisis y mucho debate. Pero sí coincido contigo y sí es una realidad que no necesariamente porque sea una mujer la que está en un espacio de toma de decisión o en un espacio de poder, como tú lo mencionas, no necesariamente eso significa que va a ser más sensible a las problemáticas de otras mujeres. No, incluso pudiera ser, ¿no? Se pudiera dar el caso en que sea un hombre quien sea más sensible a estas problemáticas y no necesariamente, pues, una mujer. Entonces ahí sí no tiene que ver tanto con esa parte, pero sí es una realidad que uno de los grandes estereotipos, de los grandes mitos, es que ser mujer no garantiza tener una perspectiva de género. Al final, insisto, hemos sido educadas en este mismo sistema y por supuesto que reproducimos muchas conductas y muchas actitudes que pues también reproducen los hombres bajo este esquema del sistema de opresión sexista. Ese sería como mi comentario. Gracias a ti. No sé si hubiera alguna otra participación. Muchas gracias a quienes están escribiendo en el chat. Gracias. Pues bueno, muchas gracias. Pues en Facebook no tenemos algún comentario, alguna pregunta. En Teams creo que ya está terminado. Bueno, hay una felicitación. Dice, muchas felicidades. El Departamento de Inducción al Mercado Laboral se lleva la tarea de revisar la forma en que publicamos vacantes. Muchas gracias. Eso está muy bien. Gracias. Pues si no hubiera algún otro comentario. Bien, vamos a cerrar la plática, maestra Flor, con la entrega de una constancia que le hace la universidad, su casa. Gracias. Que voy a permitirme dar lectura. Y dice la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Flor Adriana Velázquez Pérez por su participación en la plática Las mujeres en el ámbito laboral, impartida a través de Microsoft Teams. Toluca, México, 14 de marzo de 2024, Patria, Ciencia y Trabajo,
2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Esta constancia está firmada por la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria. No me resta más que agradecerle su participación, entusiasta, desde luego, que nos invita mucho a la reflexión y sobre todo a la acción. Muchísimas gracias y hasta pronto, maestra. Muchas gracias, gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde. Gracias a todas y a todos. Listo, Pedro.